Pues sí, amigos, seguimos en Siracusa, pues que nos hemos enamorado sencillamente y hemos dicho, pues nos vamos a quedar unas cuantas semanas. ¿Os acordáis de mi enamoramiento con Rodas? Todas las ciudades así a nivel arquitectural y histórico, con esa potencia, a mí me atraen. No lo puedo evitar. Pues estamos en el barrio de Giudecca. Ya os comenté cuando fuimos a ver el otro día los baños judíos que hay todo un barrio donde vivieron en una época los judíos dentro de la ciudad amurallada en su día, ¿no? Y en este barrio hay un montón de tesoros, como ya os comenté, debajo de tierra. Bueno, pues aquí estamos en una iglesia, se llama la iglesia San Filippo Apostole, y debajo hay un tesoro. Hay unas catacumbas que fueron refugio durante la Segunda Guerra Mundial y también hay una cripta. Y la particularidad, por eso he insistido en venir aquí, es que se puede filmar. Entonces, como el otro día me he quedado con las ganas, el capitán y yo nos hemos quedado con las ganas de enseñaros más imágenes nuestras, pues en este caso sí que vamos a poder filmar. Están debajo de la iglesia. El ticket es más barato que en los demás, son 5 euros por persona. Y la visita, explicada por un guía también, dura 20-25 minutos. Entonces, pues aquí estamos esperando la hora. Es por la mañana y por la tarde, es cada media hora la visita. Y el domingo está cerrado. Y la verdad es que lo he descubierto el otro día y he dicho, uy, no voy a entrar y voy a esperar que el capitán me acompañe. Las próximas imágenes, no sé si podremos hablar mucho porque el guía lo explicará, pero las próximas imágenes serán de este tesoro subterráneo. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué maravilla! Por favor, esta es la cripta, ¿no? Ok, una cosa, italiano o inglese? Italiano. Cuidado con esas alpargatas. Pollina, amor, pero yo estaré. Il secondo livello nasce come l'anatomia greca, una mina, per prendere la roccia e portarla su e costruire. 2000 anni fa dai Romani viene convertita come grande sistema idrico, acquedotto, e reso moderno 85 anni fa dall'esercito italiano nel più grande rifugio antiaereo della città di Siracusa. Andremo a visitare un bunker antiaereo della seconda guerra mondiale. Sul pilastro la testimonianza dell'epoca, aerei militari, scene di guerra, battaglie che ci ricordano quello che realmente 18 metri erano abbastanza per le bombe? Qui sono 10-12, sì, sono stati abbastanza. Non è mai crollato niente sotto. Wow. Ma qui avevano... No. Si prende roccia, il deco scava il pozzo, prende l'acqua, ma soprattutto ne ha un'immensa rapida via di fuga. A sud 200 metri, 3 chiese, San Giovanni Battista, San Francesco di Paola e San Giuseppe. A nord scende e tocca Chiesa dell'Immacolata, Cavaliere di Malta, Classico Gargallo, San Filippo Neri, Suor Orsolini, Chiesa del Carmine, San Pietro, San Paolo, si raggiunge il Tempio di Apollo, da dove siete arrivati voi. 1 chilometro e 200 metri, 22 ingressi in Ortigia, 10.000 siracusani rifugiati giù. 10.000? 10.000 siracusani. 10.000. Guarda, quello cuenta también. Uno voy a acordar. Gli ingressi originali, San Filippo Apostolo, fronte Iesa, 2 ingressi, San Giovanni Battista e la Chiesa dell'Immacolata.
Questo era qua. Sì. Questa foto è qua, a Ortigia. Estamos en la antigua enfermería, que un día fue un pozo romano. Esto era una cisterna de una casa romana que tiene la boca ahí. Y fue la enfermería. El abuelo del guía estuvo aquí metido 10 días en la guerra. Casi toda Ortigia. Y aquí debajo vivió gente. All'acqua dolce. Sì. Il rione si chiama Giudecca perché lo giudeo ci ha vissuto fino al 1492. All'epoca 3.000 ebrei, sinagoghe, oggi niente, perché il re Ferdinando è cattolico, re di Spagna, applica l'inquisizione spagnola costringendo gli ebrei ad andare via. Ne distrugge tutto ed oggi dentro la chiesa ci sta quello che è appunto un mikveh, un bagno per le abluzioni ebraiche. Mikveh, sì. Oggi questa struttura è dentro, ma durante il periodo ebraico stava fuori la sinagoga per far entrare la luce tramite le finestre e illuminare le scale, perché l'ebreo furbo converte un pozzo d'acqua appunto in quello che è un bagno rituale, un sito nato per purificare le donne. In questo caso la donna andava giù dopo il ciclo, dopo il parto, prima del matrimonio, ed inoltre le donne venivano assistite durante il rituale dalla moglie del rabbino e dalla suocra, no, la socra, che osservava andare giù nuda la sposa in posizione fetale per 3 volte, un rituale che oggi la comunità ebraica ortodossa esegue così. Infine voi giù troverete 3 gradini sotto l'acqua dolce, sono 18 metri dalla superficie. Yo esto ya lo he visto en el otro lado. ¿Ah, sí? Toda la explicación es esta y aquí me las conozco. Bueno, ya lo habéis oído. Es un baño donde se hacían los rituales judíos, ¿no? Aprovechaban que era una fuente natural donde venían a buscar agua. Fijaros que ahí está el agua y la escalera continúa hasta este pozo. Y aquí, Y aprovechaban para hacer los rituales judíos. sí, como lo hemos visto en el otro baño. La mujer ¿Lo has bajaba. grabado en el otro? Sí, la mujer bajaba ahí en el huequecito, se sumergía en forma de feto 3 veces y era antes de la boda, antes del parto, después de la menstruación o en fechas bien concretas del año, bueno, fechas destacadas del año. Esta puerta es brutal, ¿eh? Ah, imposible moverla, porque antes... No, tampoco oxidada, le falta V40 aquí. Madre mía, pero ¿has visto esto? Y estas eran las entradas. Cuando entraban por Cuando la... entrabas, ibas directo. Hostia, esto está destruido. Ah, no se ve con la luz. Claro. Ahí estaban las entradas desde la calle o Claro. desde la puerta de la iglesia. Sí, sí, antes entraban por la calle. Muy interesante, interesante. Muy, me encanta. Bueno, nos dicen que en esta cripta, cuando bajaban los muertos, los ponían ahí en sus bancos. 1, 2, 3, 4. En estos bancos los destripaban. Y habían 2 bañeras en el centro, una y 2. Una con vinagre y otra con alcohol. Con vinagre para limpiar el cuerpo y con alcohol para secarlo. Y así se prevenía el cólera y la peste. Y así después los cuerpos cuando estaban limpios ya se podían guardar. Impresionante el lugar. Pues ya habéis visto que desde las entradas de 3 iglesias hacia el norte y de 8 iglesias hacia el sur, que el túnel que hemos visto, uno de los principales, medía 2,2 kilómetros hacia un lado y 500 metros hacia el otro, o sea, 2,5 kilómetros de túneles que unían todas las iglesias de la ciudad por debajo. El 33%, el 30% de la isla de Ortigia son esos túneles, se imaginaron. Y por lo visto nos ha contado el guía que cuando inició la guerra de Ucrania, esperando una guerra mayor, vino el ejército a revisar todos los túneles a ver si todavía hoy se podían seguir usando. Interesantísimo.
Bueno, este vídeo lo hemos grabado 2 veces, pero que es que no le he dado el botón. Es que ¿sabéis qué pasa? Es que el capitán... Y luego hemos estado 15 minutos cascando con el brazo extendido y la cámara que, pues, entre la cámara y el brazo ya Bueno, pesa. hacemos un resumen porque Sí. hemos estado ahí debajo, es pasearte, descubrir más de 2.700 años de historia. Primero los griegos utilizaban la roca que excavaban como cantera para construir los edificios. A lo mejor el Duomo está construido con piedra de aquí. Posiblemente, sí. No solo el Duomo, sino muchísimas casas. Pero el Duomo que ahora vamos. Luego los romanos aprovecharon todo este hueco debajo de Ortigia para hacer acueductos, para dar agua potable a toda la población romana que vivía aquí en el islote. Después, durante la Segunda Guerra Mundial, todo este espacio se utilizó para dar refugios a los habitantes de la ciudad. Todos estos túneles que tú te imaginas, un túnel chiquitín, porque la iglesia es pequeñita, tú bajas y dices, ¡buah! Pequeñito, ¿qué va? Los túneles... Está la cripta y luego bajas a los túneles. Todos los túneles realmente hacen parte de toda Ortigia y van de iglesia a iglesia a iglesia, pasan por todas las iglesias que hay aquí en Ortigia, creo que ha dicho 22, si no estoy equivocada. Y antes no se entraba por la iglesia, antes había, como habéis visto en las fotos en blanco y negro, pues había como una entrada fuera de la iglesia. Entonces, pues los habitantes rápidamente se... En cada barrio, pues en cada lo más cerca que estaban de la iglesia, pues sonaba la sirena y bajabas para abajo y te escondías ahí abajo, Sí. ¿no? Unas 10.000 personas se escondieron aquí abajo. Y luego, lo brutal referente a la Segunda Guerra Mundial es los dibujos en lápiz que aún se ven, de aviones, de frasecitas escritas por la gente y algunos esquemas, ¿no? Y hay de paracaídas también. O sea, esos dibujos son... Hombre, Bueno, imaginaros que dentro de eso 10.000 personas es una ciudad. Con lo cual esas personas hay que darles de comer. Había dentro una enfermería, ya os he comentado que el abuelo del guía estuvo aquí 10 días en la guerra. El abuelo del guía, o sea, es que esto hace nada. Sí, Estuvo escondido ahí metido en lo que era una cisterna romana que tiene la boca justo en una casa de Ortigia, no nos ha dicho dónde, pero en una casa que era una villa romana. Imaginaros dentro de esos túneles, porque había enfermería, había despensa, había cocinas, había cocineros, había enfermeros, había médicos, había una ciudad aquí, una baja aquí abajo de Ortigia, ¿no? Es realmente impresionante. Bueno, la cripta, entras en la iglesia, luego la cripta, primer nivel, que la cripta ya os contó el capitán para lo que servía, ¿no? Lo has contado todo, Sí. ¿verdad? Brutal. Luego, mientras vas bajando, pues los túneles, que ya os acabo de comentar todo lo... Sí, no lo vamos a repetir. Y luego hay un tercer nivel, que es el baño, donde la mujer hebreica, ¿se dice así? Judía, perdón, hacía su ritual. Vale, y ahora Brutal, dejamos este vídeo, nos brutal. vamos a ver la semana que viene porque vamos a hacer vídeos cortos de cada cosa para no mezclarlo todo, que luego se hacen vídeos larguísimos. ¿Por qué? Yo quiero porque enseñaros vamos a todo, montones de sitios y hay muchas cosas que no interesan, que luego no hay para juntar un vídeo. Bueno, esto de los túneles la verdad es que ha sido muchos datos perturbadores y que nos dan que pensar en la guerra que tenemos ahora, en las guerras que tiene Turquía, que tiene 3, en Israel, en Ucrania, en fin, guerras por todo. Y como dicen los italianos, muchos fuegos pequeños hacen un fuego grande. Así que nada, nos vemos la semana que viene con otra historia. Chao.